podríamos decir, le pegaron de medio a medio. Marcelo Bermolén, él es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Marcelo, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día, Fernando, un placer acompañarlos. Bueno, a ver, entiendo que no es casualidad. Hay un estudio, me he puesto a leerlo, no lo he leído todavía en su totalidad, pero he visto ese estudio minucioso recorriendo todas las elecciones nacionales desde el 83 hasta acá, y tristemente hay que decirlo, es el récord. Ha sido la elección con la participación más baja, ¿no? No estamos felices de haber tenido razón, Exacto. pero estamos contentos con el trabajo que hemos hecho, minucioso, detallado. Hemos analizado las elecciones provinciales de este año, analizado la conducta de la sociedad argentina en 9 jurisdicciones diferentes, lo que pasó en el 2021, el histórico desde el 85 hasta ahora, que fue la primera legislativa. Trabajamos muy bien y bueno, nos dio, digamos, un piso de 65, un techo de 69, el promedio daba 67, el riesgo era tocar el piso, ¿no? El 65%. La verdad que estuvimos muy precisos, casi quirúrgicos, ¿no? Cuando nadie decía nada, el gobierno hablaba de 75% de participación. A mí es un tema que me preocupa hondamente, el tema de la participación ciudadana. Hay un mensaje del electorado, si vos me decís, analicemos las elecciones de ayer, creo que hay 2 mensajes. Uno del electorado que fue a votar y otro del electorado que decidió no ir, ¿no? Me parece que hay 2 mensajes muy diferentes, pero muy fuertes ambos, y me parece que ayer el presidente de la República le prestó atención solo al mensaje del electorado que fue a votar. Nada dijo del ausentismo. Incluso Francos trató de justificar, porque previamente decían el 66, luego dijo era el 67 y monedas. Pero la realidad, el definitivo lo dará el escrutinio definitivo, ¿no? El porcentaje de participación. Pero la realidad es que nada dijo el presidente de la República de los argentinos que no se movieron, que no fueron a votar, que silenciosamente están protestando, están diciendo que están hartos, que están cansados, que desconfían, que están desilusionados, que tienen apatía, que tienen rebeldía, que tienen hartazgo, ¿no? Que tienen apatía, muchas palabras que podríamos poner, y están dándole un mensaje no al presidente, a toda la clase política, porque el mensaje es: estamos desilusionados con la clase política argentina, que no nos da respuesta, que no nos da soluciones, que viene mintiendo. Me parece que hay un mensaje muy duro, muy fuerte, que la política no está ni atendiendo ni entendiendo, ¿no? Entonces, me parece que merecía por lo menos una reflexión del presidente de la República. Ese tema no la tuvo. Yo, si extrapolo el 40% que obtuvo el presidente del 67% que fue a votar, eso daría un 27%, contra un 33% que no fue a votar. Es decir, sigue ganando el ausentismo, la batalla, ¿no? Y no está siendo escuchado, no está siendo atendido. A mí me parece peligroso esto. Ojalá, digamos, la política se dé cuenta de que hay algo que no está yendo bien por el camino correcto, ¿no? Exacto. Vos sabés que, Marcelo, yo arrancaba esta mañana Interrogantes a las 8 de la mañana y a suerte de editorial decía, para mí el título principal del día, siendo objetivos, es: ayer en las elecciones ganó la apatía, ¿no? Porque el mismo presidente, en un momento de su discurso, él dice: agradezco a los 10 millones, que no son 10 millones, después veremos, creo que son 9 y moneda, una cosa así. Agradezco a los 10 millones, y ya se sabía anoche que había 12 millones de argentinos que no fueron a las urnas. O sea, ya estás reconociendo que el que ganó fue el que no fue a votar. Bueno, son 12 millones a los que hay que sumarle de los que fueron a votar el voto en blanco y el voto nulo, que no llegué a ver anoche porque tuve un día muy ajetreado y terminé muy tarde y no llegué a mirar los datos. Pero a esos 12 millones hay que agregarle algunos miles más que tienen que ver con los que votaron en blanco y los que anularon deliberadamente el voto. El voto se puede anular por error o por voluntad, ¿no? Sí, digamos, tal cual. Podemos aumentar todavía este número, ¿no? Y llamarlo el partido de la disconformidad, si querés, ¿no? El ausentismo, el voto en blanco, más el voto anulado intencionadamente, y me parece que claramente ha sido el ganador.
Esa Claro. lectura yo no la he visto en los medios, la vengo diciendo desde ayer, en realidad anticipando con el riesgo desde el viernes, cuando Sí. enviamos el informe a los medios, pero me parece que hay una lectura que debe hacer la clase política, y no se hizo, porque a lo largo del 2025, 9 provincias tuvieron elecciones desdobladas. Sí. Santa Fe tuvo doble, porque primero tuvo primarias. Ujú. Y el promedio de esas elecciones daban 59%. ¿Sí? Y en algunas jurisdicciones, como Chaco, Ciudad de Buenos Aires y alguna otra, 1 de cada 2 electores no había ido a votar. Ujú. 1 de cada 2 electores habilitados no había ido a votar, digamos. Y nadie le siguió prestando atención al tema del ausentismo. Obviamente que las elecciones nacionales convocan un poco más de interés. Eso lo pudimos ver en el caso del 2021, cuando también se desdoblaron elecciones provinciales, y luego comparamos el comportamiento de esos mismos electorados frente a la posterior elección nacional del 14 de noviembre del 2021. Ujú. Ahí hubo un diferencial a favor de la elección nacional. Pero la verdad es que, habiendo compuesto esto, habiéndolo advertido, vi algunos medios, obviamente tuvimos repercusión, alta repercusión, pero no vi que esto haya calado en la política, ¿no? No vi que haya calado en la política. Los vi, sí, muy nerviosos a todos los políticos durante el transcurso de la jornada electoral, pidiendo a la gente que vaya a votar, sobre todo el partido oficial, porque estaban pesimistas en cuanto a que el ausentismo podía perjudicarlo. Entonces es que te cito lo que vos decías recién, ¿no? Nosotros en Salta tuvimos también elección desdoblada. Salta obtuvo el 50 y pico % en la provincia, pero tenemos departamentos como Orán, por ejemplo, que es uno de los departamentos principales en el norte de la provincia, donde solo el 43% de la población había ido a votar, ¿no? Y una realidad, el tercer lugar en el resultado electoral era el voto en blanco. Bueno, o sea que... es lo que digo, hay un mensaje de la sociedad que la política desentiende, ¿no? Se desentiende, es resultadista, bueno, gané. Entonces, pero hay una discusión de fondo que es la legitimidad de los cargos, ¿no? Yo no dudo de la legalidad. La elección fue legal, todos los que ganaron obtuvieron su banca, nadie puede discutir eso, ¿no? Pero la legitimidad de origen, y bueno, tenés un partido del ausentismo que te está ganando la elección, ¿no? Me parece que hay que tener cuidado, ¿no? Justamente anoche me llamó la atención, en el discurso del presidente, él habla por primera vez, en 2 años yo lo escucho, él habla de la legitimidad popular que le había dado la elección. Precisamente, una legitimidad muy baja la que obtuvo anoche. Exactamente. Bueno, nadie puede desconocer el triunfo, digamos, del partido de gobierno, nadie lo puede desconocer. Fue importante, fue impactante, pero aún así creo que la lectura más impactante sigue siendo el ausentismo, ¿no? Porque además las elecciones vienen mostrando que, yo lo decía ayer para un medio importante, para un periodista que me consultó, me parece a mí que los argentinos, la ciudadanía, en el mensaje que está enviando, no está diciendo, la política lo interpreta mal, la política interpreta que la gente está cansada de votar. Que la gente está cansada, digamos, de la democracia, que por eso hay que quitarles instancias electorales, porque la gente se cansa. Entonces nos quitaron las primarias, eligieron a dedo, ¿no? Este año no hubo prácticamente primarias en todo el país, en las provincias que desdoblaron, a nivel nacional tampoco. El argumento fue economicista, ¿no? Todos eligieron a dedo, candidatos poco conocidos, tuvimos el escándalo de Esper con puesto a dedo también, pero el mensaje real no es que la gente está cansada de votar o de la democracia, la gente está cansada de la clase política, de esta clase política que no le da soluciones. Entonces la política, esa misma clase política, malinterpreta diciendo, bueno, están cansados, por eso no van a votar. Claro. No, me parece que es pero, una interpretación errónea, ¿no? Exacto, pero tampoco hacen absolutamente nada ellos por cambiar, ¿no? Porque mirando para adelante, digo, si nosotros tuvimos ayer este resultado, ¿qué podemos esperar para adelante? Y particularmente, bueno, vos como director del Observatorio de Calidad Institucional, ¿qué calidad institucional vamos a tener hacia adelante en la República Argentina?
Nosotros venimos también alertando sobre un deterioro de la calidad institucional gobierno tras gobierno, digamos, ¿no? Viene sucediendo, el gobierno de Javier Milei no ha mejorado la calidad institucional. Yo no soy muy crítico de toda la clase política argentina, ¿no? Esto no tiene que ver con ideología, tiene que ver con hechos. Sí. Entonces, es un gobierno que a mi juicio es bastante opaco en cuanto a la publicidad de los actos de gobierno, al acceso a la información pública. Ha sacado un gobierno que se jacta de desregular, ha regulado el acceso a la información pública, sacó un decreto restrictivo, ¿no? Entonces, los argentinos desconocemos, por ejemplo, el gasto en publicidad de YPF, que es millonario, millonario, o de aerolíneas, ¿a dónde va a parar? ¿A quién está financiando? Lo pedimos y nos contestan, en virtud de ese decreto, que es secreta esa información, ¿no? Entonces, no podemos saber dónde va el dinero de los argentinos, no tenemos presupuesto hace 2 años, no se respeta la ley de ética pública, se está designando gente que sale de un lado del mostrador y se la pone como funcionario inmediatamente del otro, para atender intereses de la empresa que acaba de dejar. Se designan familiares, no hay rendición de cuentas, es decir, hay los escándalos de corrupción, ¿no? La falta de explicaciones. Me parece, nadie se hace cargo de nada. Yo hablo siempre de que la Argentina lamentablemente se ha vuelto un país de irresponsables, ¿no? Porque aquellos que están en la función pública, en la administración, aquellos que cometen actos, digamos, de abuso de poder, no tienen responsabilidad. Aquel que hace mal las cosas, en lugar de ser, digamos, condenado, sancionado, juzgado, lo que termina siendo es promovido, ¿no? Entonces, teníamos el ejemplo del juez Lijo, ¿no? Claro. Candidateado por el presidente de la República a la Corte Suprema, un juez que no podía explicar su patrimonio, que a merced a una operatoria y un complejo le cerraron la causa, pero es un juez que ha sido sospechado, el que más recibió impugnaciones en la historia de la postulación de jueces de la Corte, y sin embargo el presidente lo sostenía hasta el final, ¿no? Tratando de nombrarlo nada más ni nada menos que miembro de la Corte Suprema, ¿no? Entonces tenemos una justicia federal bastante complicada en la Argentina, que es pendular, que se mueve según el poder que acumula el presidente de turno y, digamos, cajonea causas o de alguna manera las impulsa cuando se perdió el poder. Entonces, el presidente fomentaba que esa misma lógica se instalaron en la Corte Suprema, digamos. A mí la verdad que me preocupa mucho, pero no es solo el presidente, porque nosotros construimos una matriz de comportamiento de la política. Cada vez que accede al poder, yo se la exhibo a mis alumnos en la maestría de políticas públicas, comparando a Mauricio Macri, comparando a Alberto Fernández, comparando a Javier Milei, y el comportamiento cuando acceden al poder es exactamente el mismo. El mismo. Exactamente el mismo. Entonces no se trata de ideología, se trata de un sistema que contamina las instituciones, que las condiciona, que las trastoca, que las adapta y las adopta a la necesidad de poder propio en lugar de respetarlas, ¿no? Entonces no tenemos instituciones que limitan a la política, tenemos instituciones condicionadas por la política, y eso se repite en el tiempo. Entonces a mí me preocupa que el gobierno malinterprete este espaldarazo, ¿no? Y continúe con la misma lógica de no te digo, esta reunión es privada. La primera vez en la historia que la Jura de Ministros, cuando un presidente asume, fue cerrada, fue privada, ¿no? En la historia de la Argentina, diciendo que era una reunión privada, cuando es el primer acto público de un presidente tomarle la jura a sus ministros. Bueno, esto que la gente por ahí no lo tiene tan fresco, ¿no? Es lo que nosotros analizamos del observatorio, comportamientos del poder respecto a las instituciones, y no de él que está de turno, sino el comportamiento histórico que se va dando exactamente a lo largo del tiempo. Ahora, esta situación que vemos de una institucionalidad frágil, ¿no? En algún punto, esta legitimidad tan debilitada que tiene un presidente, ¿orada a la democracia? La debilita. Me parece que a ver, la Argentina es una sociedad muy democrática. El Latinobarómetro, que es un indicador, digamos, que usamos desde el observatorio, que el Latinobarómetro es una organización que tiene sede en Chile, todos los años saca, digamos, un informe comparando 18 democracias de Latinoamérica. Bueno, Argentina da en el tope. Los argentinos no aceptarían un sistema diferente, digamos, al democrático. Obviamente están insatisfechos con la democracia.
da muy alto el apoyo a la democracia, claro, como da muy alto también el nivel de insatisfacción, ¿no? Pero es la sociedad más democrática de Latinoamérica. Bueno, esa situación se va deteriorando en la medida que la política cree que ya lo tiene, ¿no? Que ya está resuelto. En realidad no, me parece que lo que hay que tratar es que la política ceda un poco de su poder a favor de las instituciones, ¿no? Y bueno, es parte de esta historia. La Argentina no tiene una política de lucha contra la corrupción clara. Gobierno a gobierno, cada gobierno que viene pone al titular de la Oficina Anticorrupción o a un militante o a un amigo o a un cercano como para asegurarse de que nadie lo va a investigar demasiado. Quieren una Corte Suprema dicta, quieren negociar con la justicia federal. 16 años que no tenemos defensor del pueblo de la nación, el mayor organismo de control que instauró la Constitución de 1994. 4 presidentes pasaron sin que haya defensor del pueblo. Recién ahora el Congreso de la Nación inicia el proceso para designar el defensor del pueblo de la nación. No tenemos organismos de control, ¿no? La Auditoría de la Nación está descabezada en este momento, porque no se han renovado los mandatos de los que representan a senadores y de los que representan a diputados. Tenemos una auditoría que es el órgano supremo de control de la oposición paralizada, como digo, la Oficina Anticorrupción capturada. Entonces digo, es muy difícil. Estas cosas que van pasando de audios, de Libra, tienen que ver con un trasfondo donde no hay control. Y no tenemos presupuestos, tampoco sabemos dónde se está gastando el dinero. Me parece que la Argentina necesita que la política tome conciencia de que hay responsabilidad cada vez que se ejerce un cargo, ¿no? Vuelvo al tema de la responsabilidad que me parece esencial. Y ese camino de recuperación, ¿viene de la mano de fortalecer partidos políticos o de nuevas conformaciones políticas? A mí me parece que la clase política necesita una renovación, ¿no? Me parece a mí que Milei ayer acaba de recibir nuevamente crédito para un segundo tiempo. Yo creo que ese crédito no es tan un cheque en blanco como lo está suponiendo el gobierno nacional, el presidente de la República, ¿no? Yo recordaba que Mauricio Macri en 2017 obtuvo el 41% de los votos, muy parecido a lo que pasó ayer, y en 2018 estaban, digamos, pidiendo el auxilio del Fondo Monetario y casi, digamos, con dificultades para terminar el gobierno, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. La sociedad puede dar un respaldo, pero eso no significa que no esté atenta o condicionando el crédito, ¿no? Hablando de tanto de es que yo miraba de deudas y de cosas. Exacto. Miraba aquello, ¿no? El país que se tiñó de amarillo en aquel momento con Macri, ahora que se tiñe de violeta. Pero vos sabés que yo me fui un poquito más atrás en la elección. Me fui a la del 95, que fue la de medio término de Menem, después de la reforma constitucional del 94. Y los resultados fueron más o menos similares, ¿no? Bueno, nosotros analizamos en ese estudio el comportamiento de los oficialismos. Siempre los oficialismos en las elecciones de medio término pierden votos. En 9 de 11 casos, hubo 11 legislativas hasta ahora, en 9 de esos 11 casos el oficialismo terminó perdiendo votos. Solo hubo 2 casos, esto es lo previo, esta fue la elección legislativa número 12, la de ayer, ¿no? Sí. Desde el retorno a la democracia. En 2 casos solamente el oficialismo obtuvo más votos que de la elección presidencial. Nosotros tomamos la primera vuelta de la elección presidencial porque la primera vuelta es la que definía la composición legislativa, ¿no? Entonces, el poder de fuego no se definía, ¿no?, en el balotaje, sino en los votos obtenidos en la primera vuelta, el poder de fuego en el Congreso, ¿no? Entonces, lo que vimos es que solo 2 presidentes, Néstor Kirchner, que había obtenido muy poquitos votos en la primera vuelta, y 22 y pico de %, y luego Carlos Menem se bajó del balotaje. Entonces, la primera elección legislativa inmediata, el kirchnerismo levanta los votos obtenidos en la primera vuelta y se va al 38. Y Mauricio Macri, que había perdido en la primera vuelta del 2015, bueno, en la legislativa del 2017 aumenta del 35-36 al 41. Justamente esos 2 presidentes, Néstor Kirchner y Mauricio Macri, habían sido protagonistas de balotaje en la primera vuelta y habían salido segundos. Exactamente lo que sucedió con Milei. Milei
fue protagonista del balotaje, en la primera vuelta salió segundo y hoy obtiene más votos que los de la primera vuelta, ¿no? Entonces ahí tenemos dos casos diferentes. Un gobierno que se consolidó después, que fue el de Néstor Kirchner, Sí. y un gobierno que se deterioró después, que fue el de Mauricio Macri, ¿no? Uh-huh. Ideológicamente se parece más Javier Milei al de Mauricio Macri. Habrá que ver cómo se maneja este respaldo del poder y cómo, digamos, se administra, ¿no? Me parece que es decisivo eso frente a la sociedad. Exactamente. Bueno, nos quedan 2 años por delante en lo que hace a este gobierno, a un Congreso que se conforma nuevamente. Por lo que veo, los números no le alcanzan, o sea que va a necesitar de consenso, pero el gran interrogante que se plantea es qué nos espera de acá al 2027, ¿no? Y si surge una nueva fuerza o aparecerá un nuevo fenómeno que será el que ponga un poco en orden esto. Bueno, ese es el riesgo, ¿no? Digamos, si la política no se ayorna, si la política no se renueva y parece que le cuesta renovarse, pueden aparecer los outsiders, ¿no? Entonces puede aparecer el Milei de Milei. Claro. Podría aparecer y no sabemos si va a ser para mejor o para peor, pero bueno, esos son los riesgos de la democracia. Yo estoy muy contento, yo ya me ponía la escarapela, digamos, en las notas que hacía. Me parece que es una fiesta poder ir a votar, ¿no? Para aquellos que sabemos lo que sucedió durante muchas décadas, que los argentinos no podían ir a votar por los gobiernos militares y demás. Cada vez que podemos ir a votar y podemos expresarnos y podemos incidir en el futuro, tenemos que tomarlo como una fiesta, ¿no? Una fiesta cívica. Y me parece que pase lo que pase, bueno, la democracia sigue vigente, hay que tratar de no deteriorarla, hay que tratar de que la política termine generando acuerdos de largo plazo, políticas públicas que se mantengan en el tiempo. La Argentina, cada vez que viene un gobierno, barre con lo hecho por el anterior, ¿no? Claro. Y así estamos todo el tiempo, como Sísifo, subiendo y bajando de la montaña, sin haber llegado, digamos, nunca al objetivo, ¿no? Entonces me parece como que sería importante que a lo mejor el gobierno reflexione, diga, bueno, quiero establecer políticas públicas. Ayer el presidente habló de el acuerdo de mayo, ojalá, digamos, lo ponga en marcha, porque había quedado, digamos, en un mero discurso de palabras, ¿no? Un mero documento de palabras, y se puedan empezar a generar en la Argentina políticas públicas a largo plazo, ¿no? Con consenso, claro. Digamos, porque me parece que si se impone, digamos, no va a lograrse, digamos, nada, porque el próximo gobierno, si es de signo diferente, va a barrer con un impuesto y la Argentina estará, digamos, de nuevo empezando, ¿no? Recomenzando. Así que yo creo que hay una oportunidad en lo que pasó ayer, dependerá de la actitud del gobierno. Me parece que hay una alerta, insisto, con el mensaje de una sociedad que no fue a votar, que está protestando. Me parece que no es solo el presidente frente a su éxito de ayer, cómo lo va a administrar, sino es la clase política frente al fracaso de ayer, digamos, del ausentismo, de la baja participación, del récord, hay que recordar, récord de ausentismo desde el retorno de la democracia, cómo va a administrar ese fracaso también la clase política, ¿no? Tal cual. Marcelo, un gusto hablar con vos, abrazo grande, gracias por atendernos esta mañana. Un placer, Fernando. Igualmente.